o social en nuestra Constitución, se volvió lo malo del naturalismo, que es el individualismo. ¿Por qué es individualista el naturalismo? Porque tendía al bien común. El bien común no es el bien de todos, es el bien, es una sociedad que le proporciona al individuo la posibilidad de ser salvo. Ese es el bien común, es lo contrario del bien social, es la antítesis del bien social. Nosotros siempre, incluso en el juramento de abogados, decimos que y veremos por el bien común sin saber lo que estamos diciendo, y que siempre dentro de algo de bien común hay un trasfondo de interés social, algo así. Son dos cosas totalmente contradictorias. Entonces nuevamente tomamos lo malo de esto, lo malo del naturalismo, con este individualismo absurdo, donde además ya entendemos en nuestra psique, logramos meter que es bueno ser individualista. En nuestra sociedad es bueno ser excelente, ser bueno, ¿no? Hay que ser competitivo. ¿Qué es ser competitivo? Vencer a los demás. ¿Qué se hace en una competencia? Yo gano venciendo a otros, que no es lo mismo que ser bueno o ser excelente. Hay que ser competitivo. De modo que tenemos dos frases bárbaras que se nos han metido en el cerebro y que no nos damos cuenta y que van en contra del valor justicia al cual ya desechamos en nuestro sistema. Es desregulación. No vamos a regular a los ricos no tienen por qué pagar ni impuestos ni nada. Y competitivo. Es decir, hubo una frase, ¿se acuerdan de este niño reportero que acaba de salir en el Mundial? Salió también en China, porque vivía 6 años en China y 6 años en México. Con eso termino. Lo que dijo fue impresionante. Le dicen, ¿cuál es la diferencia entre los niños chinos y los niños mexicanos? Si yo me caigo en México, mis amigos se ríen de mí. Si yo me caigo en China, mis amigos corren a ayudarme. Eso dijo el último día del último programa. Eso es lo que estamos brindando en un sistema donde agarramos lo peor del naturalismo y lo peor del positivismo. Les agradezco mucho. ¿Cómo andaremos? A ver, ya pasaron por ahí las boletas para formular preguntas. O quisiera. Yo veo esto y le digo, es una tela, entonces no es una tela. Pero si me voy hasta a verlo en un microscopio, es un tramado de hilos. Y si del microscopio es más fuerte, pues entonces puedo llegar a un átomo. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad, entonces, si somos nosotros positivistas, pues viene relativa en relación a la verdad científica, que no es la materia del derecho, porque no es una materia donde se pueda utilizar un método inductivo experimental, ¿no? Entonces, ese es el problema fundamental. A través de la historia, esto traspolado a la noción de justicia, podemos irnos a un extremo de decir la justicia existe como un arquetipo y según la elevación espiritual de cada quien podremos acercarnos más o menos. El juez podrá dictar sentencias a verdad sabida, a buena fe guardada y en justicia. En la otra posición, que es la posición que ahora tenemos, es la posición positivista. Tu juez aplica la ley. El órgano legislativo se va a encargar de hacer leyes justas. Ya tú sabrás cómo interpretarlas, pero interprétala. Pero no puedes tú crear la norma o no puedes tú buscar la justicia, solamente aplica el derecho. Este último es el sistema que utilizamos. Si bien a través de la interpretación la Corte ha venido a veces, cuando conviene a los grupos de poder, ha venido interpretando la Constitución y las leyes en contra ya no de las finalidades que percibe el legislador,
en contra del texto mismo de la Constitución, y tenemos ejemplos bárbaros. El 133 de la Constitución dice que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales celebrados y que se celebran por el Presidente de la República con aprobación del Congreso, son ley suprema de toda la Unión. Y cuando se pregunta cuál es la jerarquía de esa ley, en una última tesis aislada de 1998, establece que los convenios internacionales están por encima de las leyes. Y ustedes piensan que por un convenio internacional perdimos la mitad de nuestro territorio, por otro convenio perdimos la isla de la Pasión, por otro convenio estuvimos a punto de perder el istmo de Tehuantepec por los tratados Maglino Campo, y afortunadamente los hicimos, no nos los hicieron efectivos porque los tratados Maglino Campo estaban hechos con los confederados y ganaron los yanquis, si no nos tumban hasta los... Entonces, ¿cómo es posible que ahora tu corte me vengas a decir que los tratados internacionales están por encima de las leyes del Congreso? Cuando que la Constitución dice que el Congreso de la Unión será formado por diputados que son representantes de la nación. En los tratados internacionales no intervienen los representantes de la nación. ¿Es la nación? Pues es la forma espiritual de denominar a la soberanía. Es decir, en un acto donde no interviene la soberanía está por encima de los actos donde se interviene, porque en los tratados internacionales solo interviene el Senado, que no representa la soberanía, representa el Pacto Federal, la unión de los estados. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos que hayan dado esta interpretación? Pues la dieron, y ahí está, y no pasa nada. Es decir, en realidad es un sistema un tanto híbrido que se aplica solo para favorecer a los que detentan el dinero en este país. Es un sistema absolutamente plutocrático, y hay miles de ejemplos. Durante mucho nos dijeron que un acto de autoridad era cuando un órgano de gobierno podía modificar unilateralmente una situación jurídica del gobernado de manera unilateral e imperativa. Ese es el acto de autoridad. Y de pronto, para normar el interés jurídico, cuando se amparan todos los trabajadores en contra de las normas del ISSSTE, que les habían desconocido su derecho a jubilarse, tú no tienes interés jurídico. Oye, pero me modificó mi situación. Yo antes de esto me faltaban 3 años para jubilarse, ahora ya no me voy a poder jubilar. No, porque para que tengas interés jurídico se necesita individualizar la condición a la que está sujeta la realización de la norma. ¡Ay, hijo! ¿Perdón? ¿Cómo dijo el monjito? Hasta que no hayas cumplido tus 30 años y te puedes jubilar, no tienes interés jurídico. Te modificaron lo que decían que era un acto de autoridad por una jurisprudencia. Sí, pero que es para los trabajadores, ¿no? Hay una, en amparo contra bancos, hay una jurisprudencia. ¿Quieren que les cuente chismes de jurisprudencia? Ahí les cuento. Oigan esto. Cuando se pelea contra bancos, y aquí viene un representante de un despacho de Blake, ahí debe andar, que es el mejor despacho para pelear contra bancos. Cuando se pelea contra bancos, una de las defensas que uno tiene es que el banco vende los créditos a los particulares. Entonces, el que compró el crédito demanda. Hay un artículo del 92 de la Ley de Instituciones de Crédito, me parece que es el 93, pero por ahí, que dice que para poder que un banco transmita un particular un crédito necesita un permiso de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, se dictó jurisprudencia que si el particular no tiene ese permiso, carece de legitimación. Hasta aquí parece todo muy claro. De pronto, a un ministro, un grupo de abogados del banco le pide que aclare la jurisprudencia. La ministra, indignada por el atrevimiento de estos jueces, les contesta irada: ustedes no tienen legitimación para pedir que aclare yo esta jurisprudencia. Pero ¿saben qué? Como su aclaración me parece bien, la hago mía. Ay, ya todo va.
Me dicen que hay dos tipos de casos en que se transmite la jurisprudencia. En aquellos casos que el banco lo transmite con responsabilidad. En ese caso, transmite y responde de la existencia del crédito. Responde de que sí es viable y cobrable. Esta hipótesis, fíjense bien, esta hipótesis no se da nunca en la realidad. Siempre el banco transmite el crédito, pero no se responsabiliza de su cobro ni de su viabilidad. Aclaro que la jurisprudencia que dice que el que cobra un crédito que le transmite un banco sin el permiso de la Comisión Bancaria no tiene legitimación, solo se aplica a la primera hipótesis. O sea, solo se aplica a la hipótesis que no existe. ¿Sí queda claro? Claro, esto en una jurisprudencia de 400 hojas, ¿no? No queremos ustedes que sea nada más. ¿Qué está diciendo? Que la jurisprudencia se sentó en hipótesis que no existen. Imaginen ustedes el por qué. Porque se trata de un banco. Es muy distinto el tratamiento cuando se trata de trabajadores a cuando se trata de bancos. Ese es el gran problema, es decir, nuestro sistema básicamente es un sistema positivista en la ley. Dependiendo de quién se trate, va a ser la interpretación que yo voy a dar. Dicen que en México para ganar un amparo se necesitan tres cosas: tener la razón, saberlo pedir y que te lo quieren dar. Y eso es totalmente cierto. Otra pregunta. A ver, maestro, aquí tenemos tres preguntas. Bueno, aquí, si no queremos echar mano exagerado del positivismo, ¿cuál es la evolución del problema, la solución del problema de los límites de la moral? Primera, nosotros ya tuvimos un régimen moralista. Nosotros como mexicanos conocemos, fíjense bien en esto, conocemos la síntesis de la moral y el derecho. El derecho mexica, el derecho náhuatl, era un derecho eminentemente moralista. No había distinción entre moral y derecho. El cumplimiento de la norma jurídica era el cumplimiento de la norma moral. Dice Mendieta que ponían una vara en lugar de cárcel, ponían una vara y le decían que ahí no vas a pasar, y ahí se quedaba el cuate. No había rejas. ¿De dónde nos viene esto de la distinción de la moral? Pues viene del positivismo. Kant nos enseña, ya no les voy a decir que es cada cosa porque somos abogados, que el derecho es externo, coercible, bilateral y heterónomo. La moral es interna, incoercible, unilateral y autónoma. ¿Qué le enseñamos al educando? El derecho es lo contrario a la moral. De modo que para ser buenos abogados lo primero que tenemos que hacer es ser inmorales. Esto es cierto. Un día yo estaba comentando esto